¿Qué tal? Buenas tardes. 5:27 en la tarde y vamos próximamente a dar inicio en unos minutos a nuestro programa de confinados. Confinados para hoy, miércoles 20 de mayo. Bienvenidos entonces. Un saludo a Gloria Patricia Ortega y a las 12 personas que ya están con nosotros. Cristina Garcés, que está con nosotros también a esta hora y entra a nuestra transmisión por Facebook Live de Confinados. María Inés Gutiérrez también se une. Imelda Restrepo está con nosotros. Liliana López, que también está en este momento. A Patricia Trujillo. Entramos a Confinados, el peligro del ocio. Alba Fisco. María Inés Gutiérrez, saludos también allí para toda tu familia. Luciluna Cano con nosotros también. Gloria González, un abrazo también. Gemelas Ruiz, Viviana Palacio, buena tarde Viviana, el Señor le bendiga. Bienvenidos entonces, Liliana López, una vez más a Confinados, 5:30 de la tarde, los lunes, los miércoles y los viernes. Horacio Ospina, bienvenido. Hola. Lucy Luna, buenas tardes. Héctor Oliveiros está con nosotros. Cristina Garcés, buenas tardes Cristina. Gloria Rendón también se une. Gloria Patricia también se une a nosotros y nos saluda. Y Alejandra también. Buenas tardes a Gloria Patricia, que está en Orlando, Florida. A Gloria Rendón también nos está viendo esta tarde. Diana Restrepo también se une a la transmisión. Bendiciones allá en Bello a nuestro querido hermano Jesús Ortega, Jesús Armando Ortega. Juan Carlos Vélez, el pastor Juan Carlos Vélez, buenas tardes. Caterina Arbeláez, Byron Gil con nosotros en la tarde. Dalia Alzate, Yaneda Acevedo. Saludando a todos en una tarde soleada en la ciudad de Medellín, a todos los que están en otras ciudades. Karina Lara, bienvenidos. Armando Sánchez también, bienvenido. Susana Bertel. A Marta Giraldo, que también a esta hora entra con nosotros al tiempo de Confinados. A Diana Góngora, buenas tardes Diana. Lilia Duque también. Patricia Herrera, buenas tardes Patricia. Gloria Benjumea entra a nuestra transmisión. A Vladimir Montoya, saludos. Marlene Correa también nos saluda. Ya tenemos las 5:30. Saludos Armando. A Jenny Brand Betancourt, que también entra. Jorge Álvarez. Buenas tardes, Jorge. A Milton Leandro Gutiérrez, a Blanca Nelly Rivera, que también está en la tarde con nosotros. Lucila Espinosa, buena tarde, Lucila. Y siendo las 5:30, seguimos saludando a los que entran a la transmisión por Facebook Live al tiempo de Confinados. Bueno, ya el confinamiento se extiende hasta el 31 de mayo. Y las medidas se siguen tomando y nosotros seguimos esperando y confiando en Dios. Recuerde que esa es la consigna, esa es la proclama, confinados pero confiados, confiados en el Señor. Ana Cayo, buena tarde. A Mile Coyo, buena tarde. A John Díaz también, buena tarde. Liliana Alzate, Dios la bendiga, Liliana. Luz Mari Álvarez, que está en Cartagena. Marta Giraldo, también un saludo para ti. Dalia, buenas tardes. Dalia Alzate. Saludamos a John Díaz. El ocio. Bueno, hemos pasado, los seres humanos somos de extremos. Básicamente nosotros saltamos de la paila al carbón. Así somos, manejamos siempre extremos. Nos es difícil ser equilibrados en la vida. Nos es difícil tener un balance en la vida y pasamos de un activismo tenaz como lo veníamos teniendo el año pasado y al inicio de este año a una quietud por causa de la pandemia y el confinamiento. Y estos dos extremos también se viven con dos extremos frente a la actitud de la vida y frente a los quehaceres de la vida. Si antes estábamos viviendo un hiperactivismo, si antes decíamos no me alcanza el tiempo para nada, si antes decíamos no me rinde el día, si antes decíamos que tengo que retrasar, tengo que correr la agenda, ya no me caben más eventos, no me alcanza el tiempo.
desde hace 2 meses esas frases ya casi ni se escuchan. Más bien tenemos como tiempo de sobra. Quiere decir, el activismo, que era un extremo, a causa de la pandemia y de esta situación que vivimos, nos tiró al otro extremo. ¿Qué hacer? Esto es, ¿qué hacer y hacer encerrados? Entonces, quizá hemos saltado de una orilla a la otra, del activismo, de una vida incontrolable, con un tiempo inalcanzable, a el ocio. Al estar encerrados, sí, tenemos actividades que hacer, pero no copan toda nuestra agenda. No tenemos tantas actividades como las teníamos antes. Entonces, podemos estar saltando del activismo al ocio, a la vida ociosa. Y tanto el activismo como la ociosidad, ambas son peligrosas. Recuerde que todo extremo es dañino en la vida. Todo extremo es perverso. Y hoy quiero hablar entonces acerca de la ociosidad y el peligro que representa la ociosidad. Bueno, si uno busca en un diccionario, encontrará que la ociosidad puede significar que se está sin trabajo o sin hacer algo, que no tiene uso ni ejercicio de aquello a que está destinado, que está desocupado o exento de hacer cosas que le obliguen. También se habla en la ociosidad de una persona inútil, sin fruto, provecho ni sustancia. Pero la ociosidad tiene significados diversos de acuerdo al contexto y la ciudad. Por ejemplo, en Cuba y en Nicaragua se le dice ocioso a un terreno sin cultivar, es un terreno ocioso. En El Salvador a una persona ociosa se le conoce también como deshonesto o falto de honestidad. Ahora, el ocio también puede significar la cesación del trabajo, la inacción total u omisión de actividad. También se conoce como el tiempo libre de una persona. También se conoce la ociosidad o el ocio como diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, porque estas se toman regularmente por descanso de tareas. Ahora, vamos a hablar de la ociosidad en la Escritura. En la Biblia hay un sinónimo muy recurrente en el libro de los Proverbios, y la ociosidad allí aparece como la pereza o la falta de diligencia o la negligencia como tal. Pero no quiero referirme al libro de los Proverbios, quiero más bien que veamos la historia de un hombre en la Escritura. Sí, es una historia conocida por aquellos lectores de la Biblia. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, encontramos allí una narración sobre una situación que vivió David, el rey David, y que quebró su vida. Quiere decir, fue un punto de quiebre que hizo que el rey David, su vida como rey, su vida como hombre, su vida como padre, no volvió a ser la misma jamás. Y el punto de quiebre en la vida de David está allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. No vamos a leer todo el capítulo 11, obviamente vamos a leer solo los primeros versículos. Dice el capítulo 11 de segundo libro de Samuel, versículo 1 y el versículo 2. Aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó o permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. Bueno, ya puede copiar entonces el link del video y enviarlo a otras personas que puedan vernos en Facebook y escuchar la palabra esta tarde. La reflexión bíblica es el peligro del ocio, y en la noche, si Dios lo permite, también estará este video
esta reflexión en YouTube. En YouTube también puede entrar a mi canal, suscribirse allí para poder ver los videos. Hablemos entonces de esta etapa de la vida del rey David. Ocurre en la primavera. Bueno, hay una predicación que tengo sobre este capítulo y se llama La Primavera de David, para hablar del pecado que cometió David. Pero no voy a predicar sobre la primavera de David, pero sí un poco de lo que significó esto. ¿Cómo fue lo previo antes de que David cometiera un pecado con el cual su vida, recuerde, como rey, como esposo, como padre, como individuo, se partió en dos? Todo comienza que era primavera, David ya es rey de Israel, y estando allí en Jerusalén, bueno, hay que salir a la guerra, así dice el texto, en el tiempo en que cuando los reyes salen a la batalla, David delegó a Joab, delegó al ejército, delegó a sus siervos y salieron a pelear contra Amón, sitiaron a Rabá. Pero David, y ese pero cambia toda la narración, David siendo rey se quedó en Jerusalén. Ahora, las razones no las dice el texto bíblico. No sabemos David por qué se queda. En algunas ocasiones, en una narración bíblica hemos encontrado que David alguna vez estuvo en peligro de muerte y sus generales y su gente le dijeron que no saliera más a la guerra, que se quedara, pero no es el caso que vemos acá. David decidió quedarse y delegar la batalla. El texto es bien interesante porque el texto es intencional. Dice que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David era el rey, pero no salió, se quedó en Jerusalén. Ahora, básicamente entonces, la vida ociosa o la ociosidad es peligrosa porque en el tiempo en que nosotros tenemos que asumir responsabilidades, al no asumirlas, podemos estar siendo tentados y podemos estar siendo movidos a asuntos más peligrosos. Mire esto, David no sale a la guerra, que por cierto era peligrosa, pero se queda en su casa viviendo una guerra personal que suelen ser las más peligrosas. David se queda en su palacio. Pocas veces al rey se le veía en el palacio y esta vez decidió quedarse. Es cuando los reyes salen a la guerra. Pero el escritor de este texto, que puede ser Samuel, dice, pero David no fue. Pero David se quedó allí en Jerusalén. Así que el quedarse fue una decisión de él. No sale a la guerra de afuera, pero va a haber una batalla adentro. Y uno tiene que decidir y mirar, más que decidir, mirar dónde son más fuertes las batallas. Cuando estamos en tiempo de activismo, cuando estamos literal o relativamente ocupados, cuando estamos distraídos en la oficina, el trabajo, la empresa, el estudio, no sé, los amigos, cuando tenemos mayor factor de distracción, ahí hay una guerra también, porque como creyentes queremos agradar a Dios, no queremos mundanalizarnos, no queremos ser tentados, pero también hay una batalla profunda cuando estamos en casa, cuando no tenemos mucho que hacer, y fue el caso de David. David evade una batalla con su general, con sus tropas, con sus siervos, para vivir su propia batalla, una batalla personal, una batalla en privado. Y tremendo es porque la batalla externa contra los ejércitos a la que él no fue, allí vencen, pero él es vencido en su batalla interna. Y esto es por causa de la ociosidad. Cuando uno lee la Biblia, los peros en las narraciones bíblicas son un contraste. Nótese que cuando llegó la primavera en el tiempo, y la primavera era importante porque el invierno las batallas eran casi imposibles. En el verano se hacían pesadas por el calor, pero la primavera era un tiempo para marchar, para sacar las tropas. Así que probablemente David ya había pasado un tiempo, el tiempo del invierno, ya lo había pasado en palacio, y cuando tiene que salir, no sale, delega, y el ejército de Israel delegado destruye
a los hijos de Amón. Pero, escuche el texto allí, pero David permaneció en Jerusalén. Ese pero en una narración bíblica, cuando usted esté leyendo la escritura y es una narración y se encuentre con un pero, ese pero es un contraste. Ese pero cambia todo. Quiere decir, ese pero nos dice que viene contándose algo, en este caso muy positivo. Llegó la primavera, salen los ejércitos, sale Israel, sale Joab, los reyes deben salir a la guerra, Israel vence, pero David se queda en Jerusalén. Entonces hay batallas externas, pero hay batallas internas. La pregunta es, y debemos hacérnosla, ¿cuál cree usted que es la batalla más difícil de lidiar? ¿Las externas o las internas? Y yo creo que en este tiempo de confinamiento, donde hemos estado tan encerrados a causa de esta pandemia, donde obligatoriamente tenemos que quedarnos en casa, yo creo que hemos librado batallas muy fuertes, hemos librado batallas bastante difíciles, que inclusive hemos dicho era mejor cuando yo estaba afuera, cuando me distraía. Y esas batallas pueden ser asuntos familiares, de pareja, pero también asuntos de carácter, pero también asuntos de debilidades, de concupiscencias, de asuntos que todavía en nosotros no han sido perfeccionados, tratados, liberados, confesados. Y nótese lo que va a ocurrir. Para este momento de la vida de David, que no solamente es primavera en Jerusalén en cuanto al clima y la estación del año, sino que también es la primavera de David en su madurez, en su estabilidad, es rey, ya tiene hijos, tiene varias mujeres. Sin embargo, David tiene un asunto que todavía no está tratado profundamente dentro de él, y es su concupiscencia. Miren lo que dice el versículo 2, y al atardecer David se levantó de su lecho. ¿Qué hacía un rey en tiempo de guerra? Bueno, ya se nos dice, se quedó en Jerusalén. ¿Y qué estaba haciendo? Bueno, en el lecho se hace locha. Al atardecer se levantó. Así que tenemos una vida de David bastante infructuosa, bastante desocupada. Y se ha dicho que mente vacía es laboratorio del diablo. Y en este asunto, David, en vez de salir a la guerra para batallar, a la guerra externa, se queda para lidiar con una guerra interna que desafortunadamente va a perder. Así que está haciendo pereza, quizás se levanta tarde a desayunar, quizá almuerza también tarde, se baña tarde, está de vacaciones. El rey que debe salir a la guerra porque estamos en guerra, se siente en vacaciones. Y esa es la otra cosa muy interesante que debemos analizar. Estamos en guerra. Bueno, la batalla es diaria, la batalla para agradar a Dios, la batalla con nosotros mismos. En estos días, en el devocional de la mañana, el pastor Alex, allí terminando, nos preguntaba a los pastores varias cosas. A mí me preguntó libro, la Biblia, comida, yo dije pez, y enemigo, y yo dije yo mismo. Sí, yo mismo. ¿No sabe usted que nosotros somos nuestros peores enemigos? Bien le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y hay cosas que nosotros hemos observado de los demás, pero este tiempo en que hemos estado confinados y con mucho tiempo de sobra, creo que es un buen tiempo para examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué cosas Dios viene tratando en nosotros? ¿Qué son esas pequeñas zorrillas, como dice por allí Eclesiastés, que echan a perder los grandes viñedos? ¿No? Eso lo dice el Cantar de Cantares. ¿Qué son esas pequeñas cosas que todavía en nosotros producen desagrado a Dios y que nos hacen que la ociosidad se vuelva tan peligrosa? Nótese que David descuida la responsabilidad. Es tiempo de guerra y estamos librando batallas diarias por la santidad, por la obediencia, y nuestros enemigos no descansan. La carne no descansa, la lujuria no descansa, la concupiscencia. Es una palabra bastante compleja de decir y mucho más compleja para escribir.
Pero la concupiscencia es la inclinación pecaminosa que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno tiene su diferente concupiscencia, pero la tiene. Algunos se inclinan más a los pecados sexuales, a otros al dinero, a la avaricia, a otros a la violencia, a otros se inclinan más a los vicios, al licor, a las drogas. Cada cual tiene su lucha allí, con esa carne, con esa presencia del pecado. El mundo tampoco descansa. Recuerde que tenemos 3 enemigos. El creyente tiene 3 enemigos: la carne, el mundo y el diablo. La carne no descansa, la carne no te va a decir, ay, qué pesar, los creyentes no se han congregado, llevan 2 meses sin ir al culto, no han podido asistir a ayuno, qué pesar. No, la carne no tiene el pesar de nada ni de nadie, mucho menos el mundo. Su sistema pecaminoso y mundanal sigue desarrollándose cada vez más, su sistema anticristiano sigue cada día más bombardeando la mente y bombardeando el sistema y bombardeando a los creyentes. Y el diablo mucho menos que descansa y mucho menos que tiene misericordia. Ahora, estos enemigos de nuestras batallas, de la guerra que libramos, acechan diariamente. Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no podemos delegarle esta batalla y este combate a otros. David le delegó el combate externo a Joab, pero él quedó con una batalla interna que no podía delegar. ¿A quién le delegamos nuestras propias batallas, nuestras propias guerras? Las tenemos que librar. Pero podemos pedir oración y que nos ayuden a orar, claro que sí, pero todos tenemos que enfrentar esos enemigos o nos destruirán. Ahora notes el versículo 2, que al atardecer David se levanta de su lecho y se pasea por el terrado de la casa del rey. Y desde ese terrado, desde allí, en un tiempo de ocio, vio una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David ya tenía varias mujeres, ya era casado, ya tenía varios hijos, pero el ocio es la cuota inicial para cualquier tipo de pecado. La vida ociosa de David, de que cuando se está en guerra él no sale, sino que la delega. Quedarse en el palacio haciendo pereza, levantándose tarde, hizo que al pasearse, si tuviéramos a David en estos días, y la historia es que en estos días podría ser, y David entró al chat, y David entró a la red, y David entró al computador y vio allí a una mujer hermosa que chateaba, que le mandaba fotos. Ahí está. El pecado está latente, está a la orden del día. Y David, sí, el dulce cantor de Israel, sí, el hombre conforme al corazón de Dios, sí, él sigue siendo un humano y sigue siendo vulnerable. Y a la vulnerabilidad se le añade entonces la ociosidad. Y cuando la vulnerabilidad y la ociosidad se juntan, eso es un desastre completo. Vulnerabilidad más ociosidad igual a tentación, tentación consumada igual a pecado, pecado igual a muerte. Ahora, el ocio es la cuota inicial para cualquier tipo de pecado. Miren que ese fue el pecado de Jerusalén, por el cual Dios la comparó con Sodoma. En Ezequiel 16:49, mire lo que dijo el Señor. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Aunque realmente no está hablando de Sodoma, la ciudad antigua, sino que está hablando de Israel. Y la compara con Israel. Ezequiel está en Judá diciendo, ojo con tu hermana, porque Israel cae primero, ojo con tu hermana, que el pecado fue soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. La Biblia dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Ahora, la ociosidad es una mala consejera. Y en estos tiempos, por ejemplo, de tanta desocupación, porque pasamos, recuerde lo que les dije al principio, de una hiperactividad, de una agenda copada, de muchas tareas que hacer, a estar quietos en casa, a tener pocas cosas que hacer.
Entonces, en esos tiempos de ociosidad, cuando no invertimos bien nuestro tiempo, es cuando sale a flote todas nuestras pasiones, nuestras luchas, nuestros placeres carnales. Ahora, en la soledad, vencemos o somos vencidos. Hay una frase que dice: somos lo que somos cuando nadie nos observa. Por eso David, después de haber pecado, porque eso es lo que va a ocurrir, no solamente observó que la mujer era de aspecto muy hermoso, dice también el texto bíblico que David mandó a preguntar por ella, le dieron la razón que era una mujer casada, pero la mandó a tomar. Ahora algunos dicen y critican a Betsabé, dicen: ¿por qué se estaba bañando en el patio? Bueno, normalmente era su casa y podía bañarse, pero al parecer Betsabé estaba finalizando su tiempo de menstruación. Lo había finalizado y se estaba purificando, como lo mandaba la ley de Levítico. Ella se estaba purificando. David la manda a tomar, versículo 4, y cuando ella vino a él, durmió con ella. Después de que ella se purificó de su inmundicia, esto era haber estado con un hombre que no era su esposo, regresó a su casa y la mujer concibió y dio aviso a David diciendo: estoy encinta. Recordemos que esta mujer ha salido de su tiempo de menstruación, está purificando y ha quedado en embarazo. Y David, a partir de esto, genera toda una novela cruel. Entonces manda llamar al esposo que está en batalla, y este hombre resulta que es mucho más íntegro o más capaz que el mismo David. Urías es mandado a llamar de la guerra: ven. Y David le dice: bienvenido, Urías. Hemos hecho un concurso, por poner un ejemplo, premiando al mejor soldado. Tú eres el primer premiado, puedes ir y estar con tu esposa. Lo que David quería era que Urías estuviera con su esposa, con Betsabé, para poder encubrir el embarazo. Pero Urías se quedó con la guardia del rey, no fue a su casa. Al otro día David se entera, entonces invita a Urías a beber de la mesa del rey, porque David piensa: cualquier hombre, por más borracho que esté, a su casa va a dar. Pero Urías se queda durmiendo también en la puerta de las murallas de Jerusalén, con la guardia de Jerusalén. Urías tiene un pensamiento diciendo: ¿cómo voy a dormir con mi esposa y en mi cama cuando el arca de Dios y el ejército de Dios están en carpas y están a la deriva y están en la guerra? El caso es que lo que David le toca hacer es mandar una sentencia de muerte, diciéndole a Joab: cuando Urías llegue a la guerra, ponle al frente, cuando la guerra esté en su más alto apogeo, y para que él muera, abandónelo para que él muera. Y así, y aún más, manda la carta por la mano del mismo Urías. Urías lleva su propia sentencia de muerte y no sabe. Él confía en el rey, pero el rey le ha embarazado a su esposa, y ahora el rey lo manda a matar para casarse con la viuda. Y David se queda callado, y David no dice nada. Y han pasado los meses, y entonces Betsabé queda viuda, David la manda a tomar, se casa con ella, está en embarazo y ese niño es de David. Y entonces viene Natán y descubre el pecado y le cuenta una parábola, y tras esa parábola David da una sentencia y Natán dice: ese hombre eres tú. Entonces Dios le dice: el pecado que has cometido te lo perdono, pero el niño morirá. Y lo que tú hiciste en privado, un hijo tuyo lo hará con tus mujeres en público. David entra a un ayuno, 7 días, se viste de cilicio. Ahí escribe el Salmo 51 durante ese tiempo. Y en el Salmo 51 hay una parte que dice: tú amas la verdad en lo íntimo. Porque fue en lo íntimo donde David perdió la batalla. Fue en lo privado. Recuerde que la ociosidad nos hace librar batallas personales. Y allí en lo privado o vencemos o somos vencidos, o ganamos o somos derrotados. Y David fue derrotado en la batalla personal. Qué gran guerrero fue con los enemigos externos, pero qué débil fue con su propia batalla, con su propia concupiscencia, con su propia pasión. Y entonces David escribe el Salmo 51 durante esos 7 días, pero el niño muere. Pero entonces lo que Dios le dijo: lo que hiciste en privado, un hijo tuyo lo hará en público. Y pasajes más adelante lo hará Absalón con las concubinas de él en Hebrón. Pero antes de que Absalón lo haga, habrá una violación. Amnón, hijo de David, violará a Tamar, hija de David,
allá mismo en el palacio. Luego Absalón manda a matar a Amnón, entonces viene la guerra, viene todo. Y es más, el pecado de David queda tan señalado en la historia bíblica que cuando uno lee San Mateo capítulo 1, en la genealogía de Jesús, uno encuentra esto. Dice en el versículo 6 del capítulo 1 de Mateo, genealogía de Jesús. Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Nótese eso. Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. La Biblia no le da, aquí en la genealogía, no le da a Betsabé como mujer a David. Y la genealogía de Mateo nos recuerda que esa era la mujer de Urías, no era la mujer de David. Así que la ociosidad es peligrosa, sobre todo cuando se une con nuestra vulnerabilidad. Y podemos nosotros en este tiempo de confinamiento preguntarnos qué clase de luchas estamos teniendo, qué batallas estamos librando, a quién estamos acudiendo para salir de esas batallas, de esas luchas, en qué nos estamos metiendo en este tiempo de ociosidad. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra vulnerabilidad. El diablo conoce nuestra vulnerabilidad. Dios conoce nuestra vulnerabilidad, pero Él quiere que conozcamos la relación. También si somos casados, reconozcamos ante nuestro cónyuge cuál es nuestra vulnerabilidad. Ese error fácilmente se convierte en pecado. Y a veces el pecado del orgullo deja que no reconozcamos nuestra vulnerabilidad. Ahora, después de nosotros, ahora alguien dirá, no sé cuál es mi vulnerabilidad. Sí, cada uno sabe cuál es su vulnerabilidad. Todos lo sabemos. No nos mintamos. No, que es que mi vulnerabilidad es la mente, los pensamientos. Mi vulnerabilidad es un hábito pecaminoso, un vicio, una tendencia, una inclinación. Lo segundo que debemos recordar es que es un error y es descuidar nuestro compromiso con la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. También dice el autor de la carta a los Hebreos que perfeccionemos la santidad en el temor del Señor. Así que debemos intencionalmente intensificar nuestra oración y en nuestra oración no solamente pedirle al Señor que la pandemia se vaya, sino que también nos libre. Porque este tiempo Dios lo está permitiendo para cosas como estas. Para descubrir nuestra vulnerabilidad y no levantarnos y decir, yo soy capaz. Nadie es capaz. Ni con fuerza. Es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, entender que no podemos llenar nuestra mente con oscuridad, con lo que el mundo nos ofrece, sino que el Evangelio y la luz de Cristo debe disipar las tinieblas. Y lo tercero, que es un error que también cometemos, es dejar de rendir cuentas a otros, de confesarle a otros aparte de Dios, de conseguir apoyos, de conseguir grupo, una persona, dos personas que me ayuden en mi oración y que me ayuden a lidiar estas batallas. Mis queridos, la ociosidad es peligrosa. Sí, descansemos absolutamente. Sí, reposemos absolutamente. Pero cuando nos excedemos en el descanso, cuando nos excedemos en el reposo, cuando estamos en guerra y en vez de salir a la guerra nos quedamos, cuando no asumimos nuestras responsabilidades con la santidad, con el temor de Dios, con el rendir cuentas a Él, con el agradarle a Él, entonces perdemos todo nuestro norte y la ociosidad se vuelve lo más peligroso. Es un camino resbaladizo. David vivió lo que vivió y me gusta como el apóstol Pablo escribe a los Corintios diciendo que nuestros antecesores vivieron todo eso y fueron escritas esas cosas para que nos sirvieran como ejemplo a nosotros los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Que Dios nos ayude. Hemos pasado del hiperactivismo a la ociosidad, a una pasividad donde la carne
y el pecado y la concupiscencia quieren derrochar. No solamente ha incrementado la violencia intrafamiliar, la violencia casera, también ha incrementado el consumo de licor pedido a domicilio, y ese licor genera violencia. También ha incrementado el consumo de pornografía y portales pornográficos, dicen las noticias, el sexo virtual. Nosotros tenemos que redimir bien el tiempo, dice la Escritura, porque los días son malos. La manera más sabia de huir de la ociosidad es ocupar nuestra mente con la palabra. Como dice Pablo a los Colosenses, que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Así que, mis queridos hermanos, ayudémonos mutuamente en oración. Huyamos de esos tiempos ociosos. Huyamos de mucho información, internet, de redes. Dediquémonos a la lectura, a la oración. Dediquémonos al tiempo de estar en familia, de hablar más con reales. Y que podamos nosotros ser librados por Dios de la ociosidad, que es peligrosa cuando ésta nos conduce al pecado debido a la vulnerabilidad. Este pecado quebró la vida de David en dos. La vida de David no volvió a ser la misma jamás. Y usted puede seguir leyendo la historia de David a partir de ese capítulo y solo leerá desgracias y derrotas personales y familiares. Porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, segaremos vida eterna. Oremos al Señor. Ahí donde está, oremos al Señor y roguemos al Señor que nos libre, que nos ayude, que nos libre de la ociosidad y que nos ayude con esta vulnerabilidad. Pablo mismo lidiaba con su carne. Por allá en Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Señor, te damos gracias por tu palabra y por la vida de los antepasados, de tus. No ocultaste ni pecado de estos hombres de la antigüedad. No, antes bien los dejaste escritos para que sirvieran de ejemplo a nosotros. Señor, hay un gran peligro con la ociosidad, con el tiempo perdido. El tiempo perdido jamás se recuperará. Ayúdanos, líbranos, Señor, que nuestra mente, nuestros ojos solamente estén inclinados hacia ti. Guárdanos, Dios del cielo, de malgastar nuestro tiempo, de andar paseándonos por los terrados a mirar y a observar. Tu palabra dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida provienen del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Que nuestros ojos, que la concupiscencia con la que combatimos diariamente, que la batalla personal que vivimos diariamente, la ganemos en tu nombre y para tu gloria. Que tu palabra y tu presencia sean nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Ayuda a aquellos que están luchando fuertemente contra la ociosidad y la vulnerabilidad que los conduce al pecado. Ayúdanos, Señor. Este tiempo de confinamiento también es para eso, para mostrarnos nuestra vulnerabilidad, pero también para hacernos fuertes, como dice tu palabra. El apóstol dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para en tu nombre levantarnos. Qué lástima, David ganó tantas batallas por fuera, pero su propia batalla, sus propios pecados, lo derrotaron una y otra vez. Ayúdanos a tener la capacidad del arrepentimiento, pero sobre todo, la capacidad de poder huir antes de. Tu palabra, Señor, nos dice frente a los pecados sexuales, huye de ellos. Podemos enfrentar cualquier tipo de pecado, pero solo del pecado de la carne. Tu palabra tiene una sola recomendación: huye de ellos. Gracias por cada hermano, cada amigo que ve, que escucha. Ayúdanos, atiéndenos, y que este sea un tiempo para crecer en tu presencia y para tu gloria. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, porque tú eres el fiel y el verdadero, nuestro amigo, nuestro consejero y nuestro gran ayudador en todo tiempo y en todo lugar. Padre, ayúdanos a incrementar la vida santa, a incrementar la vida consagrada. Todos libramos batallas. Conoces
y que solo tú puedes ayudarnos a vivirlas, a superarlas, Señor, y también a salir victoriosos. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos y amigos. En el nombre maravilloso de Jesús, recibe toda la gloria y toda la adoración. Amén y amén. A todos ustedes muchas gracias, el Señor les bendiga. Gracias a Armando Sánchez, a Glorita Cortés, Amparo Garzón, a Janet Acevedo, Antonio Padilla, a Nora Díaz, a Janet Tamayo, a Lina Janet, a Armando Sánchez, a Luz y Luna Cano, todos los que estuvieron con nosotros, Miriam Rondán, a todos bendiciones. Pueden tomar este video y compartirlo con alguien que ustedes sepan que está batallando. Entonces el viernes en Confinados hablaremos de los pecados para darle continuidad a esto. ¿Y por qué un creyente peca? ¿Y qué pasa cuando un creyente peca? ¿Cómo actúa el pecado en nosotros y cómo nos afecta? La paz de Dios en sus vidas. Hasta pronto. Bendiciones en YouTube. Ahorita estará este video. Bendiciones.